El viaje predestinado. El momento que viví hoy lo recordaré durante mucho tiempo. Me tocó profundamente, más que cualquier cosa que haya experimentado. Nunca pensé que podría sentir esto, una sensación tan completa y correcta. Y todo fue gracias a Diego. Diego lanzó una piedra al agua, las ondas se extendieron distorsionando nuestros reflejos. ¿Recuerdas el día en que nos saltamos las clases en la universidad? Preguntó. Habíamos conducido hasta una cantera abandonada, saltamos de los acantilados al agua, y luego nos quedamos varados cuando la batería de su jeep se agotó. Esa noche, dormimos en el estacionamiento de un Burger King. Sonreí ligeramente. Esa fue la mejor noche de mi vida, dijo Diego, su voz grave, inusualmente seria. Sin preocupaciones. Solo nosotros contra el mundo. Un halcón planeaba sobre nosotros, su sombra deslizándose sobre las rocas. Diego se sentó, quitándose una hoja de mi rodilla. Laura te dijo una vez que te tenía miedo, dijo. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Miedo a mí? No, ella estaba asustada por ti, corrigió. El mes pasado me llamó, diciendo que estabas como, desvaneciéndote. Como si estuvieras aquí pero no del todo. Me tensé. Diego y yo habíamos tenido nuestras distancias, pero no me di cuenta de que Laura lo había notado, o de que le importara tanto. Diego me dio un codazo suave en el hombro. Eres mi mejor amigo, Carlos. Pero has estado viviendo tu vida como una sala de espera. No dejes que el miedo elija tu camino. Esas palabras quedaron flotando en el aire, agudas y verdaderas. Antes de que pudiera responder, Diego se levantó, estirándose perezosamente. Te reto a que nades hasta la otra orilla. Nos lanzamos de nuevo al agua fría, el arroyo parecía llevarse la pesadez de mi alma. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al campamento, la luz de la linterna iluminando el camino, no dejaba de repetir sus palabras en mi cabeza. Quizás tenía razón. Quizás era hora de dejar de esperar a que la vida sucediera y empezar a perseguirla, torpemente, con miedo, pero activamente. Esa noche, Diego insistió en cocinar su famoso chile mundial. Era una mezcla sospechosa de frijoles enlatados y cebollas silvestres que había recolectado. «Cómelo», me desafió, o le diré a todos que lloraste viendo Titanic. Mientras luchábamos por tragar, la conversación se volvió más seria. Diego mencionó una oferta de trabajo en Alaska, investigando orcas. Es un sueño, dijo, atizando el fuego, pero está tan lejos. Entendí su vacilación. La salud de su padre había estado decayendo últimamente. También le confesé mis propios miedos, el trabajo sin alma, la relación estancada. A veces siento que solo estoy esperando, le dije. Diego lanzó una piña al fuego. Entonces no esperes más. Tú eres el tipo que una vez caminó una larga distancia por una apuesta. ¿Desde cuándo juegas a lo seguro? Sus palabras seguían persiguiéndome. Más tarde, mientras usábamos nuestras linternas para buscar búhos en los árboles, me pregunté si él tenía razón. Quizás ambos necesitábamos dejar de aferrarnos a lo que nos parecía seguro. La última mañana del viaje, tomamos un camino diferente. Diego vio un letrero al costado de la carretera, el laberinto de setos más grande del mundo. A 5 millas. Giró hacia el estacionamiento antes de que pudiera protestar. El laberinto era una trampa para turistas, pero corrimos por él como niños, gritando pistas y dando marcha atrás. En el centro había una ridícula estatua de gnomo de jardín de bronce. Diego se tomó una selfie con él, prueba de que conquistamos lo inconquistable. Cuando regresamos al jeep, bronceados y adoloridos, recordamos los momentos memorables del fin de semana. El teléfono de Diego vibró, un mensaje sobre el trabajo en Alaska. Dudó, luego se volvió hacia mí. Pase lo que pase, prométeme que volveremos a hacer esto. Sin motivo alguno. Se lo prometí. Mientras conducíamos a casa, pensé en los laberintos y las montañas, en los caminos sinuosos e impredecibles que la vida nos depara. Pero con alguien como Diego, alguien que te arrastrará a las tormentas y te recordará quién eres, es fácil creer que los desvíos son el punto. El viaje a casa fue silencioso, el jeep lleno de risas y recuerdos del fin de semana. Diego puso su lista de reproducción favorita, una mezcla ecléctica de rock clásico y música folk costera. Mientras conducía, me di cuenta de cuánto había extrañado estos momentos de conexión pura, sin las distracciones de la vida diaria. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?
Preguntó Diego, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Qué? Pregunté con curiosidad. Esto es solo el comienzo, dijo, con la voz llena de emoción. El mundo está lleno de lugares asombrosos, y no puedo esperar para explorarlos todos contigo. Sonreí, sintiendo una punzada de emoción ante la idea. Yo también. Pero prométeme una cosa. ¿Qué? La próxima vez, elegimos un lugar un poco menos soleado, dije, riéndome a carcajadas. Diego se rió y encendió el jeep. No prometo nada, querido amigo, pero eso es lo que lo hace divertido, ¿no? Y con eso, regresamos a la ciudad, con el corazón lleno de recuerdos y la mente llena de planes para futuras aventuras. Porque, como Diego siempre decía, la vida es demasiado corta para quedarse quieto. A veces solo tienes que lanzarte y ver a dónde te lleva el viaje. El lunes llegó con su dosis habitual de realidad. Regresar a la oficina después de un fin de semana en las montañas fue como caer de un sueño vívido a un despertar repentino. Las hojas de cálculo me esperaban, junto con un correo electrónico del jefe preguntando por el informe mensual que había pospuesto. Mientras me sentaba en mi escritorio, me encontré mirando la foto que Diego y yo habíamos tomado en el laberinto de setos. El gnomo de bronce parecía burlarse de mi vida ordenada y predecible. Laura me envió un mensaje de texto a la hora del almuerzo. ¿Qué tal el viaje? Respondí con una foto nuestra juntos, pero omití los detalles de la tormenta y el lago espejo. No estaba seguro de cómo explicarle que algo dentro de mí había cambiado, que ya no quería conformarme con la monotonía. Diego, por su parte, ya estaba planeando su próxima aventura. Me envió un enlace a un artículo sobre la aurora boreal en Alaska. ¿Qué te parece? Un poco de frío extremo para variar. Decía el mensaje. Sonreí, pero no respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Esa noche, Laura y yo cenamos en silencio, el grifo del fregadero goteando sin cesar. Un recordatorio constante de las cosas que había pospuesto. Finalmente, ella rompió el silencio. Diego me llamó, dijo, jugando con su comida. Me contó sobre el viaje. Parece que la pasaron muy bien. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, fue diferente. Lo necesitaba. Ella me miró, con los ojos llenos de preocupación y decepción. Carlos, sé que no soy tan aventurera como Diego. ¿Pero por qué no me incluyes en tus planes? Siento que has estado en otro mundo últimamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No era que no quisiera compartir mi vida con ella, sino que me había acostumbrado a guardar mis ansiedades para mí mismo. Tienes razón, admití. Me he distanciado, pero no es por ti. Es por mí. Laura puso su mano sobre la mesa, y yo tomé la suya. Entonces hablemos, dijo suavemente, porque no quiero perderte. Unos días después, Diego apareció en mi apartamento sin previo aviso. Traía una botella de whisky y una expresión seria que no le sentaba bien. He tomado una decisión, anunció, sirviéndose un trago. Me voy a Alaska. Me senté frente a él, sorprendido por la resolución en su voz. ¿Y tu padre? Pregunté. Hablé con él, respondió, mirando fijamente su vaso. Dijo que no quería ser la razón por la que me quedara atascado, que debería ir tras lo que me hace feliz. Sonreí, sintiéndome orgulloso y triste a la vez. ¿Entonces cuándo te vas? En un mes, dijo, levantando su vaso. Pero antes, tenemos una última aventura que hacer. Diego había planeado todo con su habitual estilo caótico pero entusiasta. Emprendimos un viaje por carretera hacia el sur, sin un destino fijo. El objetivo es perderse, dijo mientras conducía por caminos secundarios, el viento despeinando su cabello. El jeep rugía como si supiera que era una misión especial, y la lista de reproducción de Diego, una mezcla de rock clásico y canciones folk, resonaba de fondo. Pasamos por pequeños pueblos olvidados, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Comimos en restaurantes de carretera con nombres extraños como el Rincón del Sabor y la Parada del Viajero. En uno, Diego insistió en probar el plato del día, que resultó ser un guiso indescriptible. «¿Sabe a aventura?», exclamó, riéndose a carcajadas, mientras yo apartaba el plato. Una tarde, llegamos a una playa desierta, donde la arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Fue allí donde Diego encontró un viejo barco abandonado, medio enterrado en la arena y cubierto de algas. Vamos a arreglarlo, sugirió, como si fuera la idea más normal del mundo. Nos tomó 2 días hacer que flotara. Diego, con su habilidad innata para improvisar, consiguió herramientas de un pescador local y nos pusimos manos a la obra. Nuestras manos dolían de lijar y clavar, pero la emoción de ver cómo el barco tomaba forma nos mantuvo en marcha. Cuando finalmente terminamos, Diego lo llamó Carlos en mi honor, porque como tú, solo necesitaba un poco de cariño para volver a la vida. Esa noche, mientras mirábamos el océano desde la playa, Diego me miró. No dejes que el miedo te detenga, Carlos. La vida es demasiado corta para vivir a medias. Sus palabras resonaron en mí, mezclándose con el sonido de las olas. El día de la partida de Diego llegó demasiado rápido. Lo acompañé al aeropuerto, donde su equipaje estaba lleno de equipo de investigación y ropa de abrigo. Llevaba su chaqueta de biólogo marino, la misma que había usado en Sudáfrica, y una mochila llena de recuerdos que había coleccionado en nuestros viajes. Prométeme que no te quedarás atascado en esa oficina, dijo, abrazándome fuerte. Lo prometo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta mientras veía despegar su avión. Sabía que era hora de tomar una decisión. De vuelta en casa, llamé a Laura. ¿Qué te parece si planeamos un viaje juntos? Le pregunté. Su risa al otro lado de la línea fue la respuesta que necesitaba. ¿En serio? ¿Y a dónde iremos? Preguntó con sorpresa y emoción. A cualquier parte, dije. Solo quiero que estemos juntos. Laura y yo comenzamos a planificar nuestro primer viaje, una excursión a las ciudades coloniales del centro del país. No era tan rudo como las aventuras de Diego, pero era un comienzo. Mientras tanto, en el trabajo, comencé a buscar opciones para cambiar de campo, algo que me permitiera combinar. El lunes llegó con su dosis habitual de realidad. Regresar a la oficina después de un fin de semana en las montañas fue como caer de un sueño vívido a un despertar repentino. Las hojas de cálculo me esperaban, junto con un correo electrónico del jefe preguntando por el informe mensual que había pospuesto. Mientras me sentaba en mi escritorio, me encontré mirando la foto que Diego y yo habíamos tomado en el laberinto de setos. El gnomo de bronce parecía burlarse de mi vida ordenada y predecible. Laura me envió un mensaje de texto a la hora del almuerzo. ¿Qué tal el viaje? Respondí con una foto nuestra juntos, pero omití los detalles de la tormenta y el lago espejo. No estaba seguro de cómo explicarle que algo dentro de mí había cambiado, que ya no quería conformarme con la monotonía. Diego, por su parte, ya estaba planeando su próxima aventura. Me envió un enlace a un artículo sobre la aurora boreal en Alaska. ¿Qué te parece? ¿Un poco de frío extremo para variar? Decía el mensaje. Sonreí, pero no respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Esa noche, Laura y yo cenamos en silencio, el grifo del fregadero goteando sin cesar, un recordatorio constante de las cosas que había pospuesto. Finalmente, ella rompió el silencio. Diego me llamó, dijo, jugando con su comida. Me contó sobre el viaje. Parece que la pasaron muy bien. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, fue diferente. Lo necesitaba. Ella me miró, con los ojos llenos de preocupación y decepción. Carlos, sé que no soy tan aventurera como Diego. ¿Pero por qué no me incluyes en tus planes? Siento que has estado en otro mundo últimamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No era que no quisiera compartir mi vida con ella, sino que me había acostumbrado a guardar mis ansiedades para mí mismo. Tienes razón, admití. Me he distanciado, pero no es por ti. Es por mí. Laura puso su mano sobre la mesa, y yo tomé la suya. Entonces hablemos, dijo suavemente, porque no quiero perderte. La conversación duró hasta altas horas de la noche. Le conté a Laura sobre mi creciente insatisfacción con mi trabajo, la sensación de estar atrapado en una rutina. No mencioné a Diego directamente como la chispa, pero sí hablé de la necesidad de encontrar algo más significativo. Laura, con la calma y la sensatez que siempre la caracterizaron, escuchó atentamente. Ella era buena para eso, para ser el ancla. Pero la conversación también sacó a la luz una grieta más profunda en nuestra relación. Ella quería estabilidad, una vida predecible. Yo,
Impulsado por algo que Diego había despertado, anhelaba lo desconocido. Nos dimos cuenta, con una tristeza silenciosa, de que nuestros caminos comenzaban a divergir. Acordamos tomarnos un tiempo, un espacio para que cada uno descubriera lo que realmente quería. No hubo gritos ni lágrimas, solo una comprensión mutua de que, a veces, el amor no es suficiente para unir dos vidas que van en direcciones diferentes. Unos días después, Diego apareció en mi apartamento sin previo aviso. Traía una botella de whisky y una expresión seria que no le sentaba bien. He tomado una decisión, anunció, sirviéndose un trago. Me voy a Alaska. Me senté frente a él, sorprendido por la resolución en su voz. ¿Y tu padre? Pregunté. Hablé con él, respondió, mirando fijamente su vaso. Dijo que no quería ser la razón por la que me quedara atascado, que debería ir tras lo que me hace feliz. Sonreí, sintiéndome orgulloso y triste a la vez. ¿Entonces cuándo te vas? En un mes, dijo, levantando su vaso. Pero antes, tenemos una última aventura que hacer. La última aventura de Diego, como siempre, no fue algo que se pudiera planear en un mapa. En lugar de eso, consistió en una serie de pequeñas escapadas espontáneas que llenaron cada día de ese último mes antes de su partida. Fuimos a pescar a un río que, según él, solo conocían los lobos y él. Terminamos sin pescar nada, pero la risa se nos escapó al ver cómo un pez se burlaba de nuestro anzuelo una y otra vez. Una noche, nos colamos en una piscina pública a medianoche, nadando bajo la luz de la luna, el agua fría y liberadora contra nuestra piel. El temor de ser descubiertos añadía una emoción extra que nos hacía sentir vivos. Otra tarde, pasamos horas en una vieja librería de segunda mano, cada uno eligiendo los libros más extraños que podíamos encontrar y leyéndolos en voz alta con voces ridículas, hasta que la dueña nos lanzó una mirada de advertencia. En cada uno de esos momentos, sentía que algo se solidificaba entre nosotros. No eran grandes declaraciones, sino la acumulación de gestos, miradas, risas compartidas y silencios cómodos. Una tarde, mientras estábamos sentados en un mirador, viendo el sol ponerse sobre la ciudad, Diego se giró hacia mí. Sus ojos, generalmente llenos de picardía, estaban serios. Voy a extrañar esto, dijo, su voz apenas un susurro. Voy a extrañarte. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que la posibilidad de su partida se sentía tan real y personal. Yo también te extrañaré, le respondí, mi voz ronca. Por un momento, nuestras manos se rozaron. Una descarga eléctrica. Aparté la mirada, mi mente enredada en la confusión de lo que sentía. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que nunca habíamos reconocido en voz alta. Diego percibió mi incomodidad, como siempre lo hacía. Se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. Pero hey, dijo, con una sonrisa forzada, eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Extrañarse y luego tener historias salvajes que contar cuando se reencuentran. Me reí débilmente, aliviado por el cambio de tema, pero una punzada de desilusión me atravesó. ¿Amigos? ¿Era eso todo lo que éramos? El día de la partida de Diego llegó demasiado rápido. Lo acompañé al aeropuerto, donde su equipaje estaba lleno de equipo de investigación y ropa de abrigo. Llevaba su chaqueta de biólogo marino, la misma que había usado en Sudáfrica, y una mochila llena de los recuerdos que había coleccionado en nuestros viajes, incluyendo algunas de las pequeñas baratijas que habíamos recogido este último mes. Prométeme que no te quedarás atascado en esa oficina, dijo, abrazándome fuerte. Su abrazo fue más largo de lo habitual, sus brazos me rodearon con una fuerza que me hizo sentir protegido, deseado. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío, el olor de su piel y de los bosques. ¿Lo prometes? Susurró en mi oído. Lo prometo, respondí, mi voz ahogada por un nudo en la garganta mientras lo sostenía. No quería soltarlo. No quería que se fuera. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos azules se encontraron con los míos, una mezcla de aventura y una melancolía que rara vez mostraba. Le di una palmada en la espalda, un gesto torpe para disimular la oleada de emoción que me invadía. Vi su avión despegar, una pequeña mancha plateada ascendiendo hacia el cielo. Una parte de mí quería correr, gritar, detenerlo. Pero me quedé allí, solo, mientras el avión desaparecía entre las nubes. En ese momento, supe que algo crucial había terminado, pero también que algo nuevo, desconocido y emocionante, estaba a punto de comenzar.
Era hora de que yo también diera un salto. De vuelta en casa, la quietud del apartamento era ensordecedora. La ausencia de Diego, que antes era una figura constante en mi vida, dejaba un vacío tangible. Fui directamente a mi habitación, tomé mi cuaderno y comencé a escribir, algo que no había hecho en años. Escribí sobre el miedo, la inacción, la búsqueda de significado. Y, sin poder evitarlo, escribí sobre Diego, su espíritu libre, su risa contagiosa, la forma en que me desafiaba a ver el mundo de otra manera. Mientras las palabras fluían, me di cuenta de que mi conversación con Laura había sido solo la punta del iceberg. Mi vida entera necesitaba una revisión. Al día siguiente, con una determinación recién descubierta, le presenté mi renuncia a mi jefe. Fue una conversación tensa, llena de miradas de incredulidad y advertencias sobre la seguridad laboral. Pero me mantuve firme. La mirada de sorpresa en su rostro me dio una extraña sensación de poder. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control de mi propio destino. Mientras tanto, Laura y yo empezamos a definir nuestra separación temporal como una realidad. Salimos a cenar, hablamos con calma, y decidimos que lo mejor para ambos era darnos espacio. La decisión fue difícil, pero necesaria. Ella merecía a alguien que pudiera compartir su visión de una vida estable, y yo no podía seguir fingiendo ser esa persona. Siempre serás importante para mí, Carlos, me dijo con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa sincera. Y tú para mí, Laura, le respondí, sabiendo que, aunque nuestros caminos se separaran románticamente, el respeto y el cariño perdurarían. Con el trabajo y la relación con Laura en pausa, sentí una libertad abrumadora, mezclada con un terror latente. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo viviría? Miré el currículum que había pulido para un posible cambio de carrera, algo que me permitirá combinar mi amor por la escritura y la naturaleza. Había enviado unas cuantas solicitudes, pero hasta ahora, el silencio había sido la única respuesta. Los primeros días sin un horario fijo fueron extraños. Me levantaba sin una alarma, el silencio de la mañana resonando en el apartamento. Pasé horas caminando por el parque, observando a la gente, sintiéndome como un espectador de mi propia vida. Hablé con mis padres. Mi madre, siempre práctica, me instó a buscar otro trabajo de inmediato. Mi padre, un soñador silencioso, me dio un consejo inesperado. A veces, Carlos, tienes que perderte un poco para encontrarte de verdad. Un par de semanas después, llegó un correo electrónico inesperado. Era de una pequeña organización sin fines de lucro en la costa de Oregón, dedicada a la conservación marina. Habían visto mi currículum, que había modificado para incluir mi interés en la escritura y mi amor por el aire libre, y estaban intrigados. Necesitaban a alguien que pudiera ayudar con la comunicación, redactar informes y, ocasionalmente, acompañar a sus biólogos en el campo para documentar su trabajo. Era perfecto. Una entrevista por videollamada fue programada. Nervioso, me preparé meticulosamente. Investigué sobre la organización, sobre la vida marina en Oregón, sobre la conservación. Durante la entrevista, sentí una chispa, una emoción que no había sentido en años. Hablamos de la vida de las ballenas, de los desafíos de la pesca sostenible, de la belleza del ecosistema marino. Parecía que encajaba. Mientras esperaba la respuesta, una tarde, recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba lejana, un poco distorsionada por la distancia, pero llena de su habitual entusiasmo. Carlos. No vas a creer lo que vi hoy. Una manada de orcas, como 50 de ellas, cazando. Fue increíble. Desearía que hubieras estado aquí. Suena increíble, Diego, dije, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Estoy feliz de que lo estés disfrutando. Le conté sobre mi renuncia, la separación de Laura y la entrevista en Oregón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pensé que la conexión se había cortado. ¿Carlos? Dijo, su voz ahora un poco más baja. ¿Lo hiciste? Sabía que lo harías. Hubo un aliento de admiración en su voz que me llenó de calidez. Estoy tan orgulloso de ti, amigo. Ese trabajo en Oregón suena como que está hecho a tu medida. No pude evitar la punzada en mi pecho al escucharlo decir amigo de nuevo. A veces, la palabra se sentía como una barrera, otras veces, como un refugio. Hablamos durante casi una hora, sobre su trabajo, sobre la soledad de Alaska, sobre mis incertidumbres.
Me dio consejos prácticos sobre la vida lejos de la ciudad y me animó a no tener miedo. Antes de colgar, me dijo, sabes, Carlos, incluso aquí, en el medio de la nada, siento que estoy contigo. De alguna manera, estamos haciendo esto juntos. Esa noche, dormí más profundamente de lo que había dormido en meses. La oferta de trabajo llegó unos días después. Era oficial. Me mudaría a Oregón en un mes. El contrato era por un año, con posibilidad de renovación. Era el salto que necesitaba, una oportunidad para reinventarme, para finalmente vivir la vida que Diego me había instado a buscar. Comencé a empacar, deshaciéndome de las cosas que ya no me servían, sintiéndome más ligero con cada objeto que regalaba o donaba. Los muebles antiguos, la ropa que no había usado en años, los libros que había leído 1000 veces. Estaba limpiando no solo mi apartamento, sino también mi vida. La despedida de mis padres fue emotiva. Mi madre me abrazó fuerte, y mi padre, sorprendentemente, me dio un abrazo que duró un poco más de lo habitual. Cuídate, hijo, dijo. Y recuerda lo que te dije. No tengas miedo de perderte. El viaje a Oregón fue largo. Conduje mi auto, ahora lleno solo con lo esencial, a través de paisajes cambiantes. De las ciudades bulliciosas a las vastas llanuras, luego a las montañas imponentes y finalmente, a la costa del Pacífico. La brisa salada en el aire, el sonido de las gaviotas y el rugido de las olas me dieron la bienvenida a mi nuevo hogar. Mi nuevo apartamento era pequeño, con vistas al océano. Cada mañana, me despertaba con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, una melodía constante y tranquilizadora. El trabajo era exactamente lo que esperaba. Me pasaba los días escribiendo artículos para el sitio web de la organización, editando informes científicos y, ocasionalmente, acompañando a los biólogos en sus expediciones. Aprendí sobre las ballenas grises que migraban por la costa, sobre los leones marinos que tomaban el sol en las rocas y sobre los intrincados ecosistemas de las pozas de marea. Me sentía vivo, comprometido, útil. La comunicación con Diego se volvió una parte esencial de mi rutina. Nos enviábamos correos electrónicos largos, llenos de anécdotas. Él me contaba sobre el frío extremo de Alaska, las auroras boreales que iluminaban el cielo nocturno y la majestuosidad de las orcas. Yo le hablaba de mis nuevas experiencias, de los desafíos de aprender sobre la vida marina y de la belleza escarpada de la costa de Oregón. A veces, nuestras conversaciones se extendían a las llamadas telefónicas, su voz resonando con calidez y familiaridad. Hablábamos de todo y de nada, y esos momentos se convirtieron en el refugio de mi día. La distancia, en lugar de separarnos, parecía acercarnos. Había una intimidad en nuestras conversaciones que nunca habíamos explorado cuando estábamos cerca. Compartíamos nuestros miedos más profundos, nuestras esperanzas más secretas. Diego me confesó que a veces se sentía solo en la inmensidad de Alaska, lejos de la gente y los lugares que conocía. Yo le admití que, a pesar de la emoción de mi nueva vida, también sentía la punzada de la soledad. Era en esos momentos de vulnerabilidad compartida que la amistad comenzó a transformarse, lenta pero inexorablemente, en algo más profundo, algo que no tenía nombre, pero que se sentía poderosamente real. Un día, mientras trabajaba en un informe sobre la migración de las ballenas, un pensamiento me golpeó. Era el cumpleaños de Diego en un par de semanas. ¿Qué podría enviarle a alguien que vivía en el fin del mundo y valoraba las experiencias más que las cosas materiales? Se me ocurrió una idea. Contacté a una pequeña panadería en su ciudad natal y arreglé que le enviaran su pastel de chocolate favorito, ese que su madre solía hacerle. También incluí una tarjeta con una cita de un libro que habíamos leído juntos en esa librería de segunda mano. Algunos caminos no están destinados a ser recorridos solos. Diego me llamó el día de su cumpleaños, su voz llena de sorpresa y emoción. Carlos. No puedo creer que hayas hecho esto. El pastel está delicioso. ¿Y la tarjeta? Es perfecta. Hubo un silencio. Sabes, a veces me pregunto qué estás pensando, Carlos. Mi corazón latía con fuerza. Y yo me pregunto qué estás pensando tú, Diego, le respondí, mi voz apenas un susurro. La llamada terminó poco después, pero la resonancia de esas palabras quedó suspendida en el aire entre nosotros. Un eco de una verdad no dicha. Los meses pasaron. Me sumergí por completo en mi trabajo. Aprendí a identificar diferentes especies de aves marinas, a reconocer las señales de las ballenas en el horizonte y a navegar por las aguas a veces traicioneras de la costa de Oregón. Mi escritura mejoró,
se volvió más vívida, más personal. Sentía que finalmente estaba encontrando mi voz, no solo como escritor, sino como persona. La amistad con Diego seguía siendo el pilar de mi nueva vida. Sus correos electrónicos y llamadas eran los faros que me guiaban a través de los días. Él era el único que realmente entendía la magnitud de los cambios que había hecho y los desafíos que enfrentaba. Un día, mientras estaba en un barco de investigación, estudiando un grupo de leones marinos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. Mi proyecto en Alaska termina en un mes. He terminado mi trabajo aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué harás ahora? Le pregunté. No estoy seguro, respondió. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, sería hora de una visita. Una visita. La palabra giraba en mi mente. ¿Vendría a Oregón? ¿A verme? La emoción me abrumó. Era una mezcla de alegría, nerviosismo y una punzada de algo más, algo que se sentía peligroso y hermoso a la vez. Organizamos su visita. Sería un par de semanas después de que terminara su proyecto. Le di indicaciones para llegar a mi pequeño apartamento junto al mar y le hablé de la belleza de la costa de Oregón. Conté los días, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación que no había experimentado desde mi adolescencia. El día de su llegada, me encontraba en un estado de nerviosismo febril. Limpié el apartamento hasta que brilló, preparé su café favorito y puse música relajante. Cada vez que escuchaba un auto acercarse, mi corazón saltaba. Finalmente, vi su jeep, ahora cubierto de barro del camino y con un portaesquís en el techo, detenerse frente a mi edificio. Bajó del auto, con su gorro de lana y su barba de unos días, luciendo aún más salvaje y libre que antes. Sus ojos azules brillaban con la misma chispa de aventura. Cuando nuestros ojos se encontraron, una sonrisa se extendió por su rostro, y mi propio corazón pareció dilatarse en mi pecho. «Carlos», exclamó, extendiendo los brazos. Me acerqué a él, y me envolvió en un abrazo fuerte y familiar. No era el abrazo de despedida en el aeropuerto, ni el de un amigo. Era algo más, algo que se sentía como un regreso a casa. Podía oler el frío de Alaska en su ropa, mezclado con un aroma a tierra y pinos. Cerré los ojos, absorbiendo el momento. «Diego», susurré, mi voz apenas audible. Cuando nos separamos, sus manos permanecieron en mis hombros, sus pulgares rozando mi piel. La tensión no reconocida entre nosotros se había intensificado, se había vuelto casi palpable. Entramos en el apartamento. Diego miró a su alrededor, asintiendo con aprobación. Me gusta tu nuevo nido, Carlos. Tiene un ambiente mucho más, tú. Nos sentamos, la conversación fluyendo fácilmente, como si no hubieran pasado meses desde la última vez que nos vimos. Él me contó más detalles sobre su tiempo en Alaska, las noches en solitario bajo las estrellas, la emoción de ver la vida salvaje en su estado más puro. Yo le hablé de mis proyectos, de mis nuevos colegas y de la paz que había encontrado en Oregón. Pero debajo de la conversación superficial, había una corriente subterránea. Nuestras miradas se detenían un poco más de lo necesario, nuestras manos se rozaban accidentalmente. Una noche, después de una larga caminata por la playa, nos sentamos en mi sofá, las olas rompiendo suavemente en la distancia. El silencio no era incómodo, sino expectante. Diego se giró hacia mí, su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara. Carlos, dijo, su voz suave, cuando me fui a Alaska, pensé que estaba huyendo de algo. De las expectativas, de la rutina. Pero también me di cuenta de que te dejaba atrás. Y eso me dolía más de lo que jamás hubiera imaginado. Mi respiración se entrecortó. Diego, comencé, pero él me interrumpió. En Alaska, bajo esas auroras boreales, pensaba en ti. En nuestra amistad, en la forma en que siempre me has entendido. Y me di cuenta de que no era solo amistad. Es más. Se inclinó, sus ojos fijos en los míos. No sé cómo llamarlo, Carlos, pero lo que siento por ti es real. Y es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Había esperado estas palabras, las había anhelado en silencio, pero al escucharlas, me sentí abrumado. Yo también, Diego, susurré. También siento algo por ti. Siempre lo he sentido, creo. Solo que, no sabía cómo nombrarlo. Él sonrió, una sonrisa suave que hizo que mis rodillas temblaran.
Se inclinó un poco más, y luego, lenta y deliberadamente, sus labios encontraron los míos. Fue un beso suave al principio, exploratorio, luego se profundizó, lleno de una urgencia y una ternura que me quitaron el aliento. Fue el beso que habíamos estado posponiendo, el que había estado esperando toda mi vida. La sensación fue de alivio, de un rompecabezas que finalmente encajaba. La confusión, el miedo, la incertidumbre que me habían perseguido durante tanto tiempo se disiparon. En los brazos de Diego, todo tenía sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Exploramos Oregón, sus bosques, sus cascadas, sus playas secretas. Pero lo más importante, nos exploramos el uno al otro. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Compartimos historias de la infancia, de amores pasados, de los momentos que nos habían moldeado. La intimidad entre nosotros crecía con cada conversación, con cada toque, con cada mirada. Un día, mientras estábamos sentados en un acantilado, observando las olas chocar contra las rocas, Diego me preguntó, ¿y ahora qué, Carlos? ¿Qué haremos? Me giré hacia él, tomando su mano y entrelazando nuestros dedos. No lo sé, le respondí con una sonrisa. Pero sé que no quiero hacer nada de eso sin ti. Él me apretó la mano. Bueno, por casualidad, mi contrato en Alaska ha terminado. Y he estado pensando, este lugar en Oregón es bastante agradable. ¿Y tú también? Su sonrisa era radiante. Nos reímos. Era un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para nosotros. Los laberintos de mi propia mente, las búsquedas y los desvíos, habían llevado a este momento. Y la persona que había estado allí, desafiándome a salir de mi zona de confort, a explorar lo desconocido, era la misma persona con la que ahora quería construir una vida. Decidimos que Diego se quedaría en Oregón. Encontraría su propio camino, su propia aventura. Pero esta vez, no estaríamos solos. Estaríamos juntos, explorando el mundo, un paso a la vez, con el corazón lleno de la promesa de lo que estaba por venir. Porque con Diego, cada día era una aventura, y finalmente, había encontrado a alguien con quien quería compartir cada uno de esos viajes. La vida, como él siempre decía, era demasiado corta para no lanzarse. Y ahora, con él a mi lado, estaba listo para zambullirme.